Gracias. Como entonces ya se comenzó a abordar el tema de mujeres y de niñez, lo que quería, le voy a dar palabra entonces de nuevo a Estuardo para que sigamos entonces analizando ahora cómo el código aborda el tema de niñez. Ahorita vimos el de mujeres, entonces ahorita vamos a hablar cómo se aborda el tema de niñez. Okay. Hay tres tipos entonces de posibilidades para los niños y las niñas. La primera es qué pasa con los niños y las niñas que viajan con sus familias. ¿Sí? O sea, van con su mamá, con su papá, con sus hermanos, tíos, abuelas. Nosotros pudimos detectar familias de 11, 12, 15 integrantes, o sea, iba toda la familia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con esto? Detectamos, bueno, apoyamos en algunos casos donde por causas de la movilidad, estas familias que iban unidas se separaron temporalmente, porque tomaron un bus, otros tomaron otro, otros se fueron a pie, otros tomaron un bus, y luego era que se iban a reunificar en otra parte del territorio nacional. Entonces, el primer supuesto son niños y niñas acompañados o separados de una familia que inició en forma conjunta, la movilidad. En esta lógica, el Código de Migración tiene dos artículos que son muy importantes, como les digo, están si quieren un poco desordenados, pero el artículo 4 y el artículo 5 habla del derecho a la familia. Y que esto genera dos obligaciones para el Estado de Guatemala, para las personas migrantes. Uno es procurar que las familias no se separen. Ese es el primer derecho. ¿Sí? O sea, si las familias van unidas, es no separarlas, salvo por aquellas causas ya estipuladas en la Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, que sea el padre o la madre que cometa violencia grave contra sus hijos e hijas, violación, maltrato físico, pero de lo contrario es mantener a las familias unidas. El otro es apoyar a la reunificación en territorio guatemalteco. ¿Sí? Y entonces, esto es muy importante, se puede analizar, insisto, de la lectura del artículo 4 y del artículo 15 del Código de Migración, y principalmente, y aquí con el artículo 173, perdón que los lleve del tingo al tango, pero es que como les decía, es el código, así está su sistemática. En el artículo 173, en el inciso, en el primer inciso A, porque ese artículo 173 tiene 2A, 2B y 2C, no sé por qué los pusieron así, pero en su primer inciso A nos dice que se priorizará el acogimiento con un pariente que se encuentre en el país sin considerar su situación migratoria que garantice su cuidado. ¿Qué significa esto? Estamos hablando, insisto, de niños separados. Para los niños que están acompañados, pues que se queden con su familia. Eso es lo que nos dice el artículo 4 y 15. Si los niños se separaran por cualquier causa de la movilidad, lo que nos dice el artículo 173A es, si usted ubica a la familia, reintégrelo con su familia, no importando su condición migratoria. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento está en el inciso C, al final, cuando habla al final de estas medidas que vamos a ver después, donde nos dice, estas medidas podrán adoptarse conforme el procedimiento administrativo. O sea, es un procedimiento administrativo. ¿Quién lo debe de desarrollar este procedimiento administrativo? A ver. Perdón que lo lleve del tingo al tango. Artículo 39, segundo párrafo. En el 39, segundo párrafo, nos dice, los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación, etcétera, etcétera. Y luego nos dice que incluye a niñez guatemalteca o migrante o de otras nacionales, yo no sé, de otras nacionales, gozarán de atención especializada y diferenciada a través de programas que establezca a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia como ente rector de los servicios esenciales de protección.
Entonces, una primera institucionalidad que sale a la luz es la Secretaría de Bienestar Social como ente rector de los servicios de protección especial de la niñez y la adolescencia. Y esto no hace más que replicar lo que ya dice la ley Pina en su artículo 259, ¿verdad? O sea, le vuelve a decir, pues el ente de protección de los niños es la Secretaría de Bienestar Social de Protección Especial, pero luego de esto hay que unificarlo con lo que ya nos leían ustedes, que hablaba Ana Garita, con relación al debido proceso, el derecho de defensa. Esto implica que los niños tienen derecho a tener asistencia letrada, le llama el órgano, le llaman los estándares internacionales, o sea, un representante legal. Y el representante legal de los niños en Guatemala, ¿quién es? La PGN, artículo 108, inciso A y B de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Ahí lo van a encontrar. Entonces, ¿quiénes deben hacer este proceso administrativo? PGN y SBS. Seguramente en coordinación en algún momento, insisto, pero como no aparece, con el Instituto Guatemalteco de Migración, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que estos casos no hay que judicializarlos, y aquí viene un tema bien importante, ¿no? En Guatemala, con lo que preguntabas tú, ¿cómo te llamas? Ajá, ella nos preguntaba, bueno, y es que no hay albergues, y yo digo, bueno, en Guatemala creemos que la protección es institucionalizando a los niños y a sus familias a veces, ¿no? No es lo que tú decías, pero existe este pensamiento, que si no hay hogar, no protegemos. Y entonces volvemos al artículo 173, porque nos dice, entonces la primera medida es reunificar en Guatemala con familia guatemalteca, con familia del niño o la niña, no importando su condición migratoria. Eso es lo que nos dice primero el artículo 173A. Y luego nos dice, como inciso B, dice el acogimiento familiar temporal. ¿Qué significa esto? Son modalidades de acogimiento cuando no hay un recurso familiar, ¿verdad? Que también le corresponde por ley a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, ¿verdad? De estas creo que todavía en el ámbito para acogimiento de niñez migrante no creo que estén funcionando, pero lo que voy, y aquí hay un tema importante, el Código de Migración establece servicios que en realidad todavía, no solo en materia de niñez, en otras materias, servicios que no existen, pero que no existan no significa que no se deban de empezar a visibilizar dentro de esta lógica, porque insisto, bajo la ley de migración derogada, pues no se visibilizaban servicios a favor de las personas migrantes, ahora se visibilizan. Obviamente tendrán que empezar a crearse y eso es parte también de la lógica de intervención institucional que tienen que tener. La tercera, el mismo artículo 173, dice otras formas de alojamiento, y aquí nos vamos al alojamiento que tú decías, pero dice orientadas a la protección de carácter abierto. O sea, no estamos hablando de lugares a puerta cerrada, o sea, donde no puedan salir, sino alojamientos de carácter abierto. ¿Sí? Es la tercera forma. Y la última y a manera excepcionalísima, si ustedes siguen la lectura, será el acogimiento en abrigo residencial. ¿Por qué esto? Insisto, yo creo que el código nace en esta lógica de intervención y de visibilización de esto, de una nueva lógica de intervención de las directrices de cuidado alternativo de acogimiento familiar del año 2009 de Naciones Unidas. Entonces está en el marco de esa lógica. Y insisto, no son lógicas nuevas, en Guatemala sí, pero a nivel internacional no son acciones que no se hayan realizado en otros países. Aún en Estados Unidos, por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen de casos, pero si un niño es detenido en frontera sur en Estados Unidos, el año pasado más de 22,000, este año, perdón, más de 22,000, los niños no son remitidos inmediatamente a Guatemala. Ahí hay un debido proceso. Van a una corte de inmigración y mientras van a la corte de inmigración son reunificados con su familia en Estados Unidos, ¿sí? No importando su condición migratoria. Esto ya se produce. En Estados Unidos le llaman sponsor, o sea, es una persona que se hace a cargo de los niños y las niñas, ¿verdad?
están un periodo en los albergues mientras se ubica una familia, se hacen los estudios y se hace la reunificación familiar. Entonces, insisto, esta es la lógica del código con niñez. Primero, que los niños permanezcan con su familia si vienen con su familia. Si se separan, favorecer la reunificación en territorio guatemalteco por un procedimiento administrativo. Y si son no acompañados, pues igual favorecer otras medidas que no sean solamente el abrigo residencial, sino otras vías para poder abordar. Y solo por último, el artículo 11, solo para cerrar, el artículo 11 del Código de Migración, en el segundo párrafo, en la página 10, dice: no se puede deportar a los niños y niñas o adolescentes de no ser en su interés superior. O sea, este artículo básicamente elimina las decisiones de retorno inmediato, porque antes tiene que haber un análisis del interés superior del niño, caso por caso. Así debería ser en realidad con todas las personas, ¿verdad? Pero principalmente con los niños y las niñas, y esto vuelvo a regresar al 173, ya para cerrar, con ese mismo 11 y 173 que van de la mano, solo que ahora en la otra página, en el otro inciso D, dice, vamos a ver, aquí está en el inciso A: de forma inmediata comunicar al director general en caso de, pues el tema de refugio, luego realizar los procedimientos de identificación, comunicar a la PGN, es lo que dice acá, es en el caso de no acompañado, mantener estrecha relación con la Secretaría de Bienestar Social, y en todo procedimiento debe garantizar el contacto o comunicación familiar de acuerdo al interés superior del niño. Asimismo, si el niño o niña adolescente solicita auxilio para retornar a su país de origen, o sea que el niño diga: sí, yo me quiero regresar, pero tiene una salvedad: deberá observar que éste no corra riesgos de ser menoscabado en sus derechos fundamentales. O sea que este niño no corra riesgo a la hora de regresar a su país, y esto debe ser caso por caso. Bueno, entonces concluyo. ¿Preguntas sobre el tema de niñez? Yo creo que es interesante ver cómo los estaba llevando de un lado para otro, porque es el código que… va. Bueno, primero agradecer el espacio y la presencia de ustedes acá. Sabemos que también tienen agendas muy ocupadas y pues este espacio era necesario. Compartirles que existe pues, bueno, en el cumplimiento de la función de monitoreo y supervisión a la administración pública, la semana pasada pudimos hacer un acercamiento con Procuraduría General de la Nación, específicamente con la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, y pues ellos nos compartieron un protocolo elaborado por el área de Niñez y Adolescencia Migrante y Sustracción Internacional de la misma PGN, en donde pues establecen como los pasos o los mecanismos internos a nivel de PGN que ellos coordinan también con Secretaría de Bienestar Social para el tema de la atención a niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados en territorio guatemalteco por situaciones de desplazamiento de grupos humanos. Este protocolo pues lo hemos revisado y nos parece muy adecuado, es algo que no existía porque pues por la falta de claridad de las atribuciones o funciones de cada institución en materia de protección de niñez migrante, era un tema por ahí pendiente, se desarrolló, me parece que están ellos en proceso de implementación interinstitucional, pero es importante que lo conozcamos. Lo que decía Estuardo yo lo considero muy adecuado, y este protocolo lo que hace es como ahondar un poquito más en el proceso administrativo y las funciones que ejerce la Procuraduría General de la Nación y las que debería estar haciendo la Secretaría de Bienestar Social. Entonces lo tenemos disponible, lo hemos compartido a través de las diferentes direcciones, y quien pues tenga el deseo de conocerlo nos lo puede pedir y nosotros con mucho gusto se lo podemos trasladar.
a los compañeros auxiliares departamentales, me parece que ya se los trasladaron a través de la Dirección Nacional de Auxiliaturas. Sería cuestión de que lo revisáramos para pues, tener un poquito más de claridad en cuanto a las funciones de las instituciones. Pues eso sería todo. Compartirles también que el tema coincidimos totalmente que la institucionalización pues debe ser siempre el último recurso. Sabemos la crisis que está enfrentando el sistema de protección especial a nivel general, ¿verdad? Y que la protección residencial pues debe ser utilizada siempre como último recurso. Vemos como obstáculos pues la falta efectivamente de un mecanismo idóneo para la protección especial de niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad, sobre todo cuando estén no acompañados o la otra situación, ¿verdad?, en donde la familia misma represente un riesgo a la integridad o a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues eso quería compartirles, lo del protocolo, y está por acá disponible. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Abner Morales, soy auxiliar departamental del Progreso. Y de hecho nosotros esta semana tuvimos un caso con varios niños que no venían acompañados. Nos compartieron el protocolo. Lamentablemente se lo tuvimos que explicar a los señores de PGN y a los señores de la Secretaría de Bienestar Social, ¿verdad? Entonces yo creo que escuchaba que el licenciado menciona que está en implementación, pero yo creo que sí lo desconocen, no sabían en principio que existía, luego se los presentamos nosotros, de alguna manera les exigimos que se implementara, ¿verdad? Hicimos incidencia para eso y nos apoyamos con Secretaría de Bienestar Social y también con los delegados de migración que estaban y William de ACNUD. Estuvimos ahí con él trabajando eso. Y pues sí, yo le comentaba a la compañera, bueno, pues sí lo hicimos bien porque estamos escuchando la forma en que debió implementarse y definitivamente, aunque fue nuestra primera experiencia en este tema, sí lo hicimos en la manera que se ha estado mencionando, ¿verdad? Pero sí resaltar que PGN todavía no conoce el protocolo, entonces la implementación está bastante difícil para ellos, ¿verdad? También hay una renuencia de parte de las autoridades de PGN central o con quienes se comunicaron los departamentales en cuanto a la implementación del protocolo, porque ellos toda la responsabilidad se la quieren tirar a la Secretaría de Bienestar Social, ¿verdad? Y ellos insistían en que no es responsabilidad de PGN en ningún momento, sino que de Secretaría de Bienestar Social. Sin embargo, en el protocolo está bastante claro, ¿verdad?, todo lo que cada una de las instituciones debe de hacer. Y por eso el papel tan importante que puede tener la Procuraduría de Derechos Humanos en verificar que las instituciones en este nuevo marco legal que conozcan sus obligaciones y que puedan dar respuesta conforme a los estándares internacionales. Y evidentemente eso lo quería remarcar, que el tema de la reunificación familiar sigue siendo, hay una resistencia particular de parte de las instituciones de llevarlo a cabo, y vimos varios casos que porque la mamá también era migrante y el hecho de que estuviese poniendo en riesgo a los niños y niñas por viajar con ellos, entonces justificaría una institucionalización, lo que sería totalmente contrario a una respuesta con enfoque de derechos humanos, donde la respuesta tendría que ser de apoyo a la familia, a la mamá, o una respuesta pues a la situación de la unidad familiar. No sé si hay otra pregunta, si no pasamos al siguiente tema. Que ya me toca a mí, que es el tema más ya general de derechos humanos. Vimos, los principios, vimos el caso de mujeres, de niñez, y queríamos hacer énfasis también a los derechos humanos de manera general que son reconocidos en el Código y que también están plasmados dentro de la Convención de Trabajadores Migrantes y sus familias. Y según análisis de la oficina, también de manera interagencial, el Código sí retoma muchos de los principios de los estándares internacionales. Muchos digo porque no voy a decir que está completamente conforme a los estándares internacionales y luego les vamos a decir por qué, pero sí reconoce, y sobre todo en el artículo del 1 al 20, el derecho a migrar, y eso es interesante. Esto va más allá incluso de la propia convención. El derecho a migrar no necesariamente está reconocido a nivel internacional,
pero el Código de Migración sí lo contempla. Entonces, cuando militarizan las fronteras, sobre todo en la frontera de El Salvador, digo, de Honduras a Guatemala, es un poco extraño porque finalmente el Código de Migración existe un marco legal bastante garantista en relación a la migración. El artículo 4, el derecho a la familia, como lo dijo Estuardo, también como lo dijo Ana Garita, efectivamente está muy reconocido el hecho de que las familias tienen derecho a permanecer juntas. También están todos los reconocimientos de derechos civiles y políticos, gracias, que es la protección contra la violencia, la tortura. También están el acceso a servicios para mujeres embarazadas, conos y documentos, por ejemplo, que es el artículo 13, están los derechos también de personas de adultos mayores. Me pareció importante decirlo también porque en la caravana hay una presencia bastante también importante de adultos mayores. Lo que es interesante es que lo que reconoce el Código de Migración son los derechos, pero en particular el acceso a los servicios. Reconoce que todas las personas que se encuentren en territorio nacional, podríamos pensar que entonces cuál tipo de migrante con o sin documentos, podríamos interpretarlo de esa manera, tiene derecho a el acceso a los servicios públicos. Y ese es el artículo número 2 del Código. Salud, seguridad, educación, trabajo y vivienda está reconocido en este artículo número 2. También en este mismo artículo establece que ningún funcionario puede negarles asistencia y atención por el hecho de no ser guatemaltecos. Entonces, incluso en el marco de esta crisis, a partir de la interpretación y la aplicación del Código de Migración, todo migrante que esté en territorio guatemalteco tendría derecho a estos servicios. Y el artículo 16 ya describe de manera más detallada el derecho a la atención, al abrigo y al cuidado temporal. Esto es importante porque sí reconoce entonces este derecho humano universal que independientemente de qué país uno sea o de qué nacionalidad uno tenga, por el simple hecho de pasar por Guatemala, tienen el derecho a una atención y al abrigo y al cuidado. También por eso sorprende, no sé, ustedes me dirán, y sobre todo yo creo que el licenciado Colopa ha estado luchando mucho eso en diferentes departamentos, en la dificultad que se ha tenido de poder brindar esta atención cuando en el artículo 16 está establecida dicha obligación. Entonces, el derecho a la protección y a la asistencia. También el Código de Migración reconoce la obligación de proteger la integridad personal de las personas, la vida, la libertad de toda persona. Es el artículo 10. Y establece que las instituciones del Estado no deben de exigir ningún documento de identificación o cualquier otro requisito para brindar la protección requerida por una persona extranjera. Y dice, en todo caso, se deberán utilizar los medios necesarios y disponibles para darle una atención inmediata. Es muy claro el código, es muy claro en el sentido de que los migrantes, independientemente de su situación de regularidad, puedan acceder a este tipo de atención. Y finalmente, se establece siempre en el artículo 16 la obligación de prestar como habíamos dicho, el abrigo y el cuidado temporal. Antes de ese, solo quisiera decir que habría que ir definiendo más qué quiere decir, qué entiende el código por abrigo y cuidado temporal y por atención. Creo que eso no está desarrollado y debería desarrollarse en los reglamentos, porque hablar de atención podríamos pensar en muchas cosas, pero no lo define y tampoco en el cuidado temporal. Lo que sí definen son como el término de albergues, pero como decía Estuardo, estos albergues tampoco están definidos qué función tienen, además de dar abrigo. Entonces, también como que son conceptos muy vagos de lo que significa el abrigo y la atención. Hay un tema en derechos humanos que lo voy a decir acá de una vez, pero hay algo que falta en el Código de Migración en materia de derechos. No sé si tienen, porque nos costó en la segunda o tercera lectura del código, como estamos buscando, pero solo tienen derecho a la atención y al cuidado temporal. Algo está faltando
Y nos dimos cuenta que en una lectura global del código no hay ninguna mención sobre el tema de acceso a la justicia. Entonces, los migrantes pueden pasar por Guatemala, tienen derecho a la atención, pero no hay ninguna función de acompañamiento para que ellos puedan establecer alguna denuncia y poder tener alguna respuesta del sistema de justicia en caso de que haya algún derecho violado. Entonces, quiere decir que hay una visión un poco paternalista del migrante, al cual hay que abrigar, al cual hay que cuidar, pero no necesariamente se reconoce como un sujeto de derechos que en caso de que sus derechos sean violados tenga acceso a la justicia. Eso es una gran debilidad en materia de reconocimiento de derechos. ¿Sí? ¿Y eso no se soluciona con lo regulado en el 44 y el 46 de la Constitución? O sea, sí, lo que pasa es que hay una falta un poco de cuáles son los mecanismos y qué instituciones van a dar acompañamiento a esto, porque los albergues, como tal, que son las instituciones que dan respuesta inmediata, realmente únicamente tienen una función, según el código, de cuidado temporal, de abrigo y atención. Pero si hubo una violación al tema de documentación, acceso al derecho laborales, educación, salud, no hay una institucionalidad, podría recurrir evidentemente a la Procuraduría de Derechos Humanos o a otros, pero no hay una institucionalidad que responda. Incluso el Consejo Social y de Protección, como ustedes lo vieron, lo explicó bien Estuardo en el artículo 162, si no estoy mal, hay una debilidad de que es un consejo que está constituido, conformado por funcionarios de muy alto nivel, de un viceministro, del director del instituto, pero por ejemplo en el día a día si un migrante tiene problemas no hay un consejo social y protección al cual él pueda acudir, sino va a ser un consejo que se va a reunir cada mes o cada 2 meses para ver la política general de atención, pero no es realmente no hay una institucionalidad cercana al migrante que pueda ¿no? Tener una interlocución directa con el migrante. Entonces, eso vemos como una debilidad importante que va a deber, que se podría subsanar y sobre todo en los reglamentos. Que eso es algo clave ahorita, que como decía Stuart en su introducción, estamos pendientes de que se produzcan esos reglamentos internos porque bueno, habría que ver hasta qué punto el reglamento como tal pueda subsanar algo así, pero si pudiese establecer procedimientos del Instituto de Migración que pueda responder a algunas cuestiones o problemas que sufran los migrantes, entonces podría ahí. Pero bueno, eso lo dejo más como inquietud y sería de profundizar un poco más sobre el tema. Ahora, quería yo retomar un poco sobre el tema del ingreso al territorio guatemalteco porque ha sido constantemente ahorita el análisis que se ha necesitado para entender si se ha violado o no los derechos de los migrantes en el momento de pasar la frontera de Honduras a Guatemala. Y con Eduardo hemos estado en constante comunicación y análisis para poder resolver lo que está ocurriendo y consideramos de que el artículo 65 es un artículo extremadamente importante porque ahí sí establece algunas prerrogativas. El artículo 65 sí establece la necesidad de cumplir con requisitos migratorios, pero sí hace la salvedad en el artículo 67 que en el caso de ciudadanos centroamericanos como el de Honduras pueden entrar portando un documento de identidad nacional en original. No habla de documento internacional. El siguiente, señora Silva, gracias. En el artículo 68 se establece la entrada por razones humanitarias, pero que es la salvedad que se hace en el artículo 65, ¿verdad? Que dice que todos necesitan su documento, pero en el artículo 60, excepto por los casos razones humanitarias, pero no necesariamente está muy abierto el concepto de razones humanitarias. Si ven, realmente establecen casos muy, muy puntuales: catástrofe natural, emergencias médicas, razones de conflicto armado, solicitud de cooperación de otro estado y repatriación de restos de familiares muertos en Guatemala. O sea, no se aplicaría tanto al contexto de crisis actual, que si bien están migrando de manera forzada, no entraría completamente en las razones humanitarias que están establecidas en el código. Y en el artículo 71 también hace otras excepciones que regula el ingreso por situaciones no previstas
Por ejemplo, si la persona manifiesta que está siendo perseguida, tiene la entrada automática al país. ¿Cómo sanciona el Código de Migración? El Código dice que sí es una falta, pero es muy importante que el Código regula de manera administrativa las faltas de migración, no penales. Por lo cual, realmente la intervención de la Policía Nacional Civil debería ser muy limitada, porque lo que consideran es una falta el hecho de no presentar ante la autoridad guatemalteca su documento de identidad internacional de viaje. Y es muy claro en hablar en un documento internacional de viaje, que es el artículo 193A. Y se sanciona por no presentar su documento de identidad internacional y de viaje una multa de 200 quetzales. Pero hablan únicamente del documento internacional. Entonces, nosotros en el caso de Claravana consideraríamos que podría no aplicarse porque los ciudadanos hondureños no necesitan un documento de identidad internacional, sino como vimos es un documento de origen para estos centroamericanos. Lo que sí es una falta es la de ingresar al país por puestos o lugares no autorizados, que por ahí podría haber una falta en el caso actual, para poner un ejemplo preciso, concreto, o no tener prueba de que ingresó regularmente, que es el artículo 193, inciso F, pero no se prevé ninguna sanción al respecto. Entonces, en ese sentido, el análisis que hicimos en el momento que la Policía Nacional Civil retuvo en varias ocasiones a los migrantes, carecía de fundamento legal en el marco del Código de Migración, porque no era muy claro el tipo de falta o sanción que se les estaba adjudicando a las personas migrantes. El tema de retorno y deportación también es una cuestión importante en el Código de Migración, porque el Código no contempla la deportación como tal. No existe la palabra deportación en todo el Código. Pero lo que contempla es el abandono inmediato del país. Es un pequeño eufemismo, no sé, tal vez quiere decir lo mismo, pero yo creo que hay una diferencia en deportación y abandono inmediato del país, porque en el artículo 195 se establece que en los casos de incumplimiento de las obligaciones de personas extranjeras se puede imponer, además de las sanciones pecuniarias, la orden de abandono del país en un plazo no mayor de 10 días. Sí, lo que estaban haciendo hasta ahorita en el albergue, en las autoridades migratorias, es que las personas que entran de manera irregular les dan un papel y les dan 10 días para abandonar el país. Lo que les facilitaba muchísimo era entonces pasar por Guatemala y salir por México. Entonces era una forma de legalizar de una cierta manera el tránsito de las personas por Guatemala. Ahora, lo que a mí me preguntaban es si la deportación inmediata o express, ¿qué significaba esto de 10 días? Es verdad que se utilizan un plazo no mayor de 10 días. Quiere decir que si lo quieren hacer abandonar de manera inmediata, podría ser factible, pero en el artículo 195 dice que el abandono debe ser impuesto por el Instituto Guatemalteco de Migración. ¿Qué quiere decir? Que policía no puede decidir eso. Policía en donde sea que pueda encontrar a los migrantes no puede decidir si tienen que abandonar o no el país, sino que tiene que ser una decisión del IGM. Y tiene que haber un procedimiento administrativo que, si bien no puede ser totalmente inmediato, porque tiene que igual pasar por este proceso administrativo. Y es importante recordar que el artículo 196 admite la interposición de un recurso, como la reposición. O sea, una persona que le soliciten el abandono inmediato del país puede presentar un recurso de reposición e incluso de amparo de acuerdo al artículo 265 de la Constitución. También me pareció importante hablar del caso de transportistas, porque fue algo muy sonado en esta crisis. Efectivamente, en el Código de Migración sí hablan de empresas, agencias propietarias, representantes explotadoras
o consignatarias de medios de transporte internacional, y sí deben sufragar una multa si los pasajeros que tienen no cumplen con los requisitos de ingreso y permanencia. Pero es administrativo, no es penal. Entonces, algunas informaciones que teníamos de amenazas de parte de la policía a los transportistas eran infundadas también con base al Código de Migración. Con base a esto también queríamos hablar un poco de la dificultad de las incongruencias del código. Ya vieron, esto es lo que establece el código. Sin embargo, hay muchas incongruencias que habría que subsanar, y obviamente una reforma del código podría ser en estos momentos casi imposible, pero es importante al menos señalarlas. Primero es que cuando hablamos y analizamos la terminología, no es uniforme en el código. A veces se habla de personas extranjeras con el artículo 3 y 7 al 7, también se habla de personas migrantes, personas nacionales y extranjeras, migrantes de otras nacionalidades, mujer migrante, guatemalteco retornado, migrante extranjero. Van a ver, cuando ustedes lean el código, no se sabe cuando habla de migrante de quién está hablando. Si se habla de los guatemaltecos, o si se habla de extranjeros en Guatemala, o si se habla de extranjeros de otra nacionalidad, y si no usa el concepto migrante y no utilizó, por ejemplo, migrantes de otras nacionalidades, entendemos que solo se aplican a los migrantes guatemaltecos. O sea, es decir, eso es una complejidad que tiene ahorita el Código de Migración, que cuando lo quieran interpretar y lo lean ahí más, está muy complejo. Y nosotros creemos que los legisladores, en la cabeza que ellos tenían cuando lo adoptaron, tenían la idea que migrante era únicamente el migrante guatemalteco en el exterior. Entonces, cuando hablamos de acceso a servicios, no sabemos si acceden o no, porque no sabemos a quién se están refiriendo. Entonces, eso es como un primer como incongruencia. Luego, también vimos que hay un vacío en relación a las normas aplicables a los extranjeros en situación migratoria irregular, porque si bien se habla de migrantes, y como les dije, hay muchos artículos que sí reconocen los derechos de los migrantes, en el artículo 13 habla de mujeres con o sin documentos, lo que pone también es una ambigüedad de saber si los otros derechos también son para las personas migrantes no documentadas. Y último punto es que también hay una insuficiente garantía de cumplimiento de los derechos. Como yo les decía, la propia institucionalidad es muy débil, la propia institucionalidad no necesariamente responde a las expectativas que podría crear este código de migración, y sobre todo como este rol que tienen que jugar estas casas o albergues que están establecidos. Entonces, bueno, yo lo dejaría. Yo después en las slides de después solo puse, bueno, hay que recordar un poco los derechos que están reconocidos en la convención, y solo quería como poner énfasis en que el cierre de fronteras es un problema en derechos humanos, porque toda persona tiene el derecho de salir de su país. Y eso es ese es el artículo 8 de la Declaración Universal, del pacto, el primer pacto de derechos civiles y políticos. Por lo tanto, sí remarcar, hacer ver que el cierre de fronteras en Aguacaliente de parte del gobierno de Honduras, o incluso los incidentes que vimos ayer cuando cerraron la frontera y que no había ninguna institución de migración, pues es problemático en materia de derechos humanos y cumplimiento de las obligaciones internacionales, porque toda persona tiene derecho de salir de un país. O sea, es como que el otro país reserve algunos criterios para no dejar entrar a otras personas, sí es reconocido en los pactos, pero no se puede impedir la salida. Entonces, no sé, con esto termino. No sé, ¿tienen algunas preguntas? O ya está siendo un poco pesado todos los temas que estamos viendo. Es un poco como tener esta visión un poco más global de derechos humanos y lo que podrían o estar no incumpliendo. Bueno, gracias ahí por la exposición. Creo que usted tocó algo muy importante, que es el tema, el servicio irregular, ¿verdad?, que presta también al final el Estado de Guatemala para los nacionales, incluso que querían ingresar a Guatemala porque estaba cerrado.
Yo en Chiquimula les decía a los de la autoridad migratoria, bueno, ¿y por qué les están exigiendo documentos y que estén de forma regular acá en el país? Pero si ni las fronteras ni en las aduanas están trabajando. Entonces había bastante desconocimiento incluso de este tipo de legislación. La Policía Nacional Civil, lo hablábamos en reuniones anteriores, que ni tenían una instrucción clara de cómo poder actuar en estos casos. Y analizar también cuál es el papel de nosotros, pues porque nosotros, como decía Lick Abner, estamos tratando de hacer, pero creo yo que el mismo gobierno de Guatemala como que a nosotros nos está diciendo que tenemos que arreglar las cosas, cuestión que les corresponde directamente a ellos. Nosotros al final es ver y observar si claramente están haciendo el trabajo ellos, ¿verdad? Entonces es un gran camino que tenemos que recorrer. A diario se presenta una situación en particular, pero creo yo que este tema de discusiones que se arman, creo yo que fortalecen bastante el trabajo de nosotros, y creo que debemos de, en próximo año, porque creo que por cuestiones de agenda ya no se puede, pero creo que bien podemos, en este caso de migrantes, construir nosotros un instrumento específico de ver como un protocolo, como estuvimos terminando ya de desalojos. Entonces creo que es muy importante, ¿verdad? Y les agradecemos también el apoyo de ustedes, que hemos coordinado con las auxiliaturas algunas cuestiones específicas, y ya el día de hoy pues estamos viendo el tema de las personas salvadoreñas que según la ley pues es el gobierno el encargado de darles protección, y vemos que al final es el mismo personal de las auxiliaturas que coordina albergues, pues. Entonces, ¿dónde queda el trabajo del gobierno? Pero eso ya es otra cuestión. Muchas gracias. Pues yo creo que ese es el centro realmente de la discusión, es que usted, con un mejor conocimiento del código es posible exigir mayor acción de las autoridades. Y tal vez exigir entonces que se establezca y que se publique los reglamentos, porque ahorita no hay procedimientos, es como que estuviera solo el cascarón, ¿verdad? Y no hay nada dentro. Incluso el propio cascarón no está ni saliendo, porque ni siquiera es que el Instituto Guatemalteco de Migración ahorita esté tomando al menos algunas direcciones para decir: tenemos que abrir albergues, tenemos que dar atención de salud, tenemos que dar alimentación. Solo para decir que ayer y anteayer estuvimos coordinando, ¿no?, que personas quedaron 2 o 3 días sin comer y niños deshidratados. Es decir, que en territorio guatemalteco pueden haber personas migrantes que pueden fallecer por una inacción e incumplimiento de parte del Estado de Guatemala. Y ahí la Procuraduría de Derechos Humanos es realmente importante, no para dar esa atención, pero sí para denunciar que algo tienen que hacer antes de dejar morir a las personas en frontera, que no es la mejor política realmente de parte de un Estado de responder de esa manera al fenómeno migratorio. Sí. Tal vez para ahondar un poquito con el tema de la prestación de los servicios, no sé si ustedes ya tenían conocimiento, pero existe el Acuerdo Gubernativo 83-2017 que tiene 2 artículos muy claves. Los voy a leer. El artículo 1 dice: la presente disposición tiene por objeto dar continuidad a los servicios en materia migratoria en tanto se emita la reglamentación correspondiente en funcionamiento y entra en funcionamiento el Instituto Guatemalteco de Migración. 2. Todas las dependencias cuya competencia las vincule con materia migratoria continuarán prestando los servicios hasta que entre en funcionamiento el Instituto Guatemalteco de Migración y el respectivo reglamento. Entonces, este acuerdo gubernativo es el que también está dando cabida a esta como disputa que se tienen entre Secretaría de Bienestar Social y Procuraduría General de la Nación por la falta de implementación del instituto, y que queda en el aire pues todas las cuestiones de servicios básicos. Entonces es importante que también lo tengamos en cuenta. Vamos a terminar esta sesión con el tema de asilo y refugio, que es una parte importante del código, pero que también presenta unos graves desafíos también en eso. Buenas tardes, yo soy María Silvia Froyo del ACNUR.
Me imagino que la mayoría de ustedes ya sepan que el ACNUR tiene un mandato muy específico, que es lo de la protección de los refugiados y solicitantes de asilo, o sea, de las personas con necesidades de protección internacional. ¿Y por qué es relevante o creemos que sea relevante en el caso de la caravana? Porque puede ser que haya gente que dice, yo salí de Honduras porque no tenía trabajo, por razones económicas, pero después, hablando con esas personas en entrevistas personales, puede ser que digan, pero tengo miedo a regresar porque una mara me estaba extorsionando, me amenazaban de muerte, o porque soy víctima, por ejemplo, de violencia por parte de mi esposo. Entonces, esas personas podrían no saberlo, podrían no estar enteradas de la existencia de la protección internacional, podrían no saber que pueden solicitar asilo. Y por eso es importante que nosotros todos conozcamos la parte del código que es el capítulo 5. Yo les voy a decir, voy a hablar un poquito de estándares internacionales, porque lo que pasa es que en el código a veces hay incongruencias con los estándares internacionales. Entonces voy a hacer un poquito una comparación. Les voy a explicar cuáles son los derechos fundamentales que son, la mayoría de los cuales son contenidos en la Convención de los Refugiados del 51, que pero en algunos casos el Código de Migración no respeta mucho. Entonces, ¿me puedes, la próxima? El primer problema con el Código de Migración es que no hay una definición de refugiado. Entonces nos dice quién no es un refugiado, pero nunca nos dice quién es un refugiado. Entonces nosotros vamos a utilizar, esperamos que en el reglamento pongan esta definición, que es la definición de la convención. Les comentaba que en el artículo 47 nos dice el código quién no calificaría para el Instituto de Refugiado. No sé si la mayoría de ustedes tienen familiaridad con la definición de refugiado, si no voy un poquito más a profundizar el concepto. ¿No? Ok, entonces la palabra clave es temor fundado. Cuando una persona nos diga, tengo miedo a regresar a mi país, esto podría ser como una luz que se enciende y que nos dice que la persona podría ser una persona con necesidad de protección internacional. No es automático, hay que hacer una evaluación, pero cuando obviamente ustedes no son oficiales de elegibilidad, nunca van a hacer la evaluación de una solicitud de asilo, pero para que sepan, para que puedan referir un caso, por ejemplo, con el ACNUR, con sus socios o con la Oficina de Relaciones Migratorias Internacionales para presentar una solicitud. Una persona que dice tengo miedo ya podría ser un indicador de alguna forma de qué podría calificar. Porque el oficial que va a hacer la evaluación de la solicitud va a mirar dos cosas, un aspecto, un elemento subjetivo, que es el temor de la persona. Y nosotros, ni un oficial de elegibilidad puede en algún momento medir el miedo de una persona, por eso se dice que es un elemento subjetivo, pero va a comprobar el elemento subjetivo, digamos, va a agregar, va a averiguar que sea fundado, o sea, que hay elementos suficientes para que ese temor sea fundado, y generalmente esto se hace haciendo una investigación sobre el país de origen. Entonces, si la persona dice, a mí me está persiguiendo una mara que se llama así, que trabaja en un barrio específico, lo que hace el oficial de elegibilidad es averiguar como pueda que esta información sea correcta, sea la verdad. La persona tiene miedo a persecución. El concepto de persecución es un poquito, no es bien definido, pero bueno, por 5 motivos. Raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas. En la mayoría de los casos de esta región, de Centroamérica, la mayoría de las personas caben en el grupo social.
Entonces son personas perseguidas, por ejemplo, porque viven en un barrio específico, son, por ejemplo, hombres, adolescentes, adolescentes de sexo masculino que viven en un determinado barrio y están siendo reclutados por una mara. Esto es un grupo social. Entonces, la persona que solicite asilo puede ser reconocida por ser parte de un determinado grupo social. Pero como les comentaba, esto no está en el Código de Migración y es bastante problemático porque si no hay definiciones, bueno. La próxima. Pero una cosa sobre la cual quería un poquito que se enfocaran es que en el capítulo 5 del Código de Migración, artículo 49, se dice que cuando las razones de solicitud de refugio o asilo, o sea, en el grave sufrimiento de violencia sexual o la amenaza de sufrir esa violencia, los migrantes que son niños, niñas, adolescentes y adultos serán protegidos y se adoptarán medidas particulares de protección adecuadas a su situación, brindando la atención integral, especialmente en salud. Esto para decir que una persona, una mujer especialmente, que sea víctima de violencia sexual o de violencia de género intrafamiliar podría ser considerada, o sea, podría presentar una solicitud de asilo y tiene muchas chances de ser reconocida como refugiada. Guatemala es un país hasta ahora ha sido un país bastante sensible sobre este tema. Entonces, para que sepan, hay, como decía Tania, lamentablemente en el Código de Migración hay un poquito de problemas con el léxico. De hecho, aquí en el capítulo 5, donde se habla de asilo, se habla después de migrantes. Y esto no está muy bien, o sea, no se entiende muy bien a quién se estén refiriendo. Pero la próxima. En el artículo 47 del Código de Migración, como les decía, se comenta a quién no puede otorgarse el estatuto de refugiado. Estas son las 3 razones exactamente iguales a las que están en la Convención. Pero algo que quiero recalcar, cuando se habla de exclusión, hay que hacer una distinción entre acceso al procedimiento de un lado y reconocimiento del estatuto de refugiado. Son 2 cosas diferentes. Todas personas tienen derecho a acceder al procedimiento. Cada persona tiene derecho a que su solicitud de asilo sea evaluada de forma individual. Cada persona tiene derecho a que sea seguido un debido proceso, o sea, que haya una entrevista, tiene derecho a poder apelar. Aquí cuando se habla de exclusión, de cláusulas de exclusión, se habla del reconocimiento del estatuto de refugiado. No sé si soy bastante clara. O sea, todas personas pueden presentar una solicitud de asilo y un oficial de migración no puede negar a nadie el acceso al procedimiento. Entonces no puede decir, esta solicitud no procede o tú no tienes derecho a presentar tu solicitud de asilo. Nadie puede decirlo. Todas las personas tienen derecho a que su solicitud sea evaluada de forma individual. Después, el Estado tiene derecho a hacer la evaluación y a determinar que la persona no sea refugiada. Entonces, hay personas que no califican y se le puede negar el estatuto, pero son 2 cosas diferentes. Entonces, hay que abogar y enfocarse mucho en el derecho al acceso al procedimiento, porque tal vez cuando hay flujos así masivos o bastante grandes de personas, las autoridades migratorias empiezan a decir, pero tal vez hay alternativas migratorias, pero tal vez su solicitud no procede, tiene pocas chances de ser reconocido. Bueno, no es así que funciona la protección internacional, ¿no? Entonces, son 2 cosas diferentes. La próxima. Entonces, como les comentaba, me voy a repetir, esto es un procedimiento típico de solicitud de asilo y todas las personas tienen derecho a que su solicitud sea analizada, sea objeto de análisis y poder presentar un recurso también. Esto ya está establecido en el código, pero vamos a ver que hay unos problemas de tipo con respecto al procedimiento. ¿La próxima? Ahora, los principios fundamentales
derecho internacional de los refugiados. Estoy en el medio, ¿no? O sea, aquí, ellos no ven. Son uno de los principios más importantes, es el principio de no devolución. Ahora, el principio de no devolución, según lo enunciado por la Convención, nos dice que ningún Estado podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o opiniones políticas. Ahora voy a invitar a alguien a leer el artículo 46 del capítulo 5. Sí. Gracias. Si se deniega el reconocimiento de estatuto de refugiado o asilado, la persona no podrá ser devuelta al país donde exista razón fundada de poner en grave peligro su vida, su integridad física y su libertad. El Estado de Guatemala, previo a la devolución, garantizará que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha sido puesta en conocimiento de la situación de la persona. A ver, ¿ustedes creen que esos dos artículos dicen la misma cosa? Este artículo de la Convención y el artículo 40, ¿cuál era? 6. ¿O hay contradicciones? Yo diría que el artículo 46 da una interpretación mucho más como restrictiva del principio de no devolución, porque básicamente se habla de no devolución solo en caso después de que una solicitud de asilo haya sido rechazada. En la realidad de la Convención, el principio de no devolución, y no solo de la Convención, el principio de no devolución es algo que se encuentra, es ya considerado parte del derecho consuetudinario. O sea, no es ni necesario ser un Estado signatario de la Convención para tener que respetar este principio. Y se interpreta de forma muy amplia. O sea, no se aplica solo a casos, a solicitudes de asilo que hayan sido negadas, sino también a personas que llegan a la frontera y quieren solicitar asilo. El Estado no puede decir, no, tú regresa, después de haber presentado una solicitud, aunque sea informalmente. O sea, es suficiente que la persona diga, yo tengo miedo, quiero solicitar asilo, no tiene que escribir nada. O sea, es un derecho tan fuerte en el derecho internacional que básicamente no necesita formalidades, digamos, para tener que ser respetado por parte del Estado. Entonces, la siguiente. Hay otro principio, que es el principio de no penalización por el ingreso irregular. Los Estados no impondrán sanciones penales por causa de su entrada o presencia ilegales a los refugiados que, llegando al territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización. Ahora voy a invitarles a leer el artículo 50. ¿Me ayuda otra vez? Sanción. El no contar con documentos de identidad y de viaje o no haber cumplido los requisitos administrativos de ingreso, estancia o tránsito del país no justifica la imposición de sanción penal, pero está obligado a pagar los gastos administrativos ocasionados de conformidad con lo que establezca el reglamento y serán retornados al país de procedencia. Solicitud especial. El extranjero que se encuentre legalmente en el territorio guatemalteco también podrá solicitar el reconocimiento del estatuto de refugiado ante el Instituto Guatemalteco de Migración cuando sobrevengan causas que lo motiven en su país de origen. Entonces, si
lo vieron bien. Básicamente, el Código de Migración dice algo completamente diferente a lo que dice el derecho internacional. El derecho internacional, este es el artículo 31 de la Convención, nos dice que hay un principio de no sanción y después el Código de Migración tiene un artículo que se llama sanción. Entonces aquí estamos un poquito mal. Esperamos que se pueda corregir esto en los reglamentos. Y también, ¿por qué hice leer también el artículo 179? Porque se habla de solicitud especial. O sea, según el nuevo código, la solicitud se puede presentar en frontera. Y después, si la persona ha ingresado legalmente al territorio de Guatemala, puede presentarlo frente al Instituto Guatemalteco de Migración. O sea, para poder presentar la solicitud frente al Instituto Guatemalteco de Migración, la persona tiene que haber ingresado legalmente. Y esta también es una violación del principio de no sanción. Entonces, digamos que hay varias contradicciones con dos de los principios fundamentales del derecho internacional de los refugiados, muy importantes. O sea, el principio de no devolución, que también se llama no refoulement, y el principio de no sanción. Bueno, entonces esperemos que, no sé, la verdad si se podrá, pero que en el reglamento se corrijan esos errores. La próxima. Ahora, como hablé de las cosas malas del código, voy a hablar un poquito de los avances y de las mejoras. Aquí el artículo 51, por ejemplo, establece que los solicitantes de asilo tengan derecho al trabajo. Esto es una mejora porque hasta ahora, con la legislación ¿cómo se dice? Anterior a la legislación anterior, no garantizaba el derecho al trabajo para los solicitantes de asilo. Ahora no sé si el Ministerio de Trabajo ya está otorgando los permisos de trabajo para los solicitantes de asilo. Otra cosa que es muy importante es que muy a menudo nos enfrentamos con instituciones que no reconocen los documentos de identidad de los solicitantes de asilo, ¿sí? Y de los refugiados. Y solo les comento que por lo general es suficiente la cédula de identidad de refugiado o el carnet de solicitante para tener acceso a todos los derechos, derecho al trabajo, derecho a la salud y derecho a la educación en el territorio guatemalteco. Y solo una súper breve mención, bueno, la próxima. Que si ustedes, por si acaso, individuan un caso de una persona que podría tener necesidades de protección internacional, lo pueden referir con el ACNUR y lo pueden referir con los socios del ACNUR, que pueden brindar acompañamiento legal gratuito. Son la PMH, aquí no se lee nada, y Scalabrinis, por ejemplo, la Casa del Migrante, que tienen todos los conocimientos para poder dar acompañamiento con la Oficina de Relaciones Migratorias Internacionales. Y también la próxima, y para las personas de la caravana, ¿no? Para las personas de la caravana que necesitan más información, el ACNUR está también en las redes sociales con una campaña que se llama Confía en el Jaguar. Y esta campaña es básicamente una página de Facebook donde las personas que tengan dudas de cualquier tipo sobre los sistemas de asilo de Guatemala y México pueden simplemente escribir una pregunta como un mensaje privado en Messenger, y una persona que obviamente no sé quién sea, pero es alguien que sabe algo de protección internacional, va a contestar a las preguntas. Entonces, para su conocimiento, para que sepan que pueden referirlos hay instituciones que pueden brindar acompañamiento hasta en las redes sociales. Podría pasar, por ejemplo, que si se da la misma situación y México no deja pasar, o sea, si las personas se quedan atrapadas, digamos, aquí y tengan que regresar a Honduras, podría pasar que haya personas que dicen no puedo regresar a Honduras porque allá si regreso corro peligros. En este caso se puede referir el caso al sistema de asilo guatemalteco. La caravana que pasó por allá, solamente una persona estaba
dispuesta a volver a Honduras, ¿verdad? La otra situación que observamos es que muchos de ellos no iban a Estados Unidos, sino que la insistencia de ellos era llegar a México, seguramente por lo del refugio, ¿no? Pero sí, muchos de ellos lo manifestaron que la intención era llegar a México. De hecho, el grupo de menores de edad que se identificó, igualmente la intención de ellos era llegar a México, ¿no? En Guatemala, que querían solicitar, bueno, obviamente su objetivo es otro, pero no sabemos cómo van a desarrollarse las cosas en el futuro, ¿no? Entonces hay que estar preparados para cualquier eventualidad. Bueno, gracias. Si no hay más comentarios, lo refieran con el ACNUR y sus socios. Gracias. Bueno, pues entonces, con esto yo creo que ya estamos. Decimos dos. Daniel. Sí, ya era para cerrar. Muy buenas tardes a todas y todos. Pues a nombre de la institución del Procurador de Derechos Humanos, me dejó encargada también la licenciada Miriam Roquel de presentarles nuestro agradecimiento a las expositoras de las agencias del Sistema de Naciones Unidas. Creo que eso es un instrumento muy importante, es información trascendental. Les informamos que tenemos conformada una mesa de movilidad humana que está viendo toda esta emergencia. La idea es compartir y que podamos estar grabando un video, y pedimos atentamente que nos puedan compartir los documentos en digital para que podamos hacer llegar a las auxiliaturas y defensorías estos documentos y esta información. Pues reiteramos nuestro agradecimiento, igual a ustedes, al equipo de la institución, muchas gracias por su presencia, y pues esperamos seguir abordando estos temas que son también de mucho interés. Y si se puede reproducir también con los auxiliares, estaríamos, e incluso de viva voz, si vienen ellos, y si ustedes creen, podríamos hacer una pequeña formación ahorita lo hicimos un poco más extenso y fuimos más en los detalles, pero podríamos tal vez hacer algo, porque el papel que ellos tienen, como lo hizo Abner, y le agradecemos mucho por su trabajo y toda la diligencia que tuvo con los casos complicados que hubo, es fundamental. Y finalmente los migrantes pasan por los departamentos, y lo que puede hacer el auxiliar termina siendo representa la vida o la muerte de muchas personas. Entonces, muchísimas gracias, y estamos totalmente a la disposición de cualquier otra ocasión que se pueda, o incluso cualquier protocolo o otro procedimiento que se quiera trabajar. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes. Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos.